Buenos días, estamos reunidas en esta mañana en el nombre del Señor para seguir con nuestro estudio de el libro de Eclesiastés. El pasaje que nos toca en este día es un poco extenso, abarca del capítulo 1, versículo 12 al capítulo 2, versículo 20. Pero vamos a ir viendo algunos aspectos solamente. Vamos a orar antes de dar inicio. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana en donde estaremos considerando tu palabra, que siempre es tan oportuna, tan pertinente a la necesidad de cada uno de nosotros. Háblanos, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El tema que nos toca se titula Desilusiones de la vida. Y entendiendo por desilusión que es la pérdida de la esperanza, especialmente después de haber conseguido algo que se desea y que no cumple los resultados deseados. Y vamos a escuchar esta porción de la palabra de Dios, de Eclesiastés 2, 17 y 18 en la traducción del lenguaje actual. Como nada de este mundo me causaba alegría, terminé por aborrecer la vida. Lo cierto es que nada tiene sentido. Todo es como atrapar el viento. También terminé por aborrecer el haber trabajado tanto en esta vida, pues el fruto de todo mi trabajo tendría que dejárselo a quien reinaría después de mí. Eclesiastés 2, 17 y 18. Yo creo que no podíamos encontrar palabras más llenas de desilusión que esta. Pero, ¿quién fue que las dijo? ¿Por qué las dijo? ¿Y qué aprendemos de todo esto? Bueno, la primera respuesta de quien las dijo es que es Salomón. Ya vimos el miércoles pasado en 1:1 que dice que palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Y el único hijo de David que fue rey en Jerusalén fue Salomón. Y aquí en el 1:12 también leemos que dice: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Entonces no queda ninguna duda que fue Salomón el que dijo estas palabras. Y quiero remontarme un poquito a que nos acordemos de quién es Salomón. Y vamos a leer Primera de Reyes 4, del 29 al 34. Dice la palabra del Señor: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. Nosotros conocemos el cantar de los cantares, pero dice que compuso 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Qué hombre tan extraordinario, hermanos. Era una mezcla casi imposible de encontrar en los hombres, un científico y un poeta. Y llama mucho la atención, ¿verdad?, que venían de otros lugares, porque había corrido su fama de lo que él era. Y regresando a nuestro pasaje de Eclesiastés, vamos a leer de los versículos 12 al 17
Dice: yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del sol. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Es interesante ver que la palabra vanidad significa algo sin sentido, algo que no tiene peso, que no tiene valor. Y aflicción de espíritu, algunas traducciones lo traducen, valga la redundancia, como un correr tras el viento. Sigue diciendo: lo torcido no se puede enderezar, lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Entonces, hermanos, fue un hombre que a través de su sabiduría, de todo lo que él había aprendido, quiso investigar, hizo una investigación que a través de varias actividades y de diferentes caminos, ¿qué es lo que daba satisfacción al hombre? Y qué le producía una sensación de plenitud para encontrarle sentido a la vida. Y esto lo podemos constatar que él propuso en su corazón, él se dispuso a investigar estas cosas, y el resultado fue esas palabras desilusionadas que leímos al inicio, porque después de llevar a cabo su experimento solamente vino a desilusionar su vida. Pero en esta mañana yo quisiera que viéramos algunos aspectos breves de lo que él aplicó en hacer ese experimento. Entonces ya tenemos dos respuestas. ¿Quién lo dijo? Salomón. ¿Cuándo dijo esas palabras desilusionadas? Después de haber llevado a cabo este experimento, que hizo primeramente a través de la sabiduría. Y dice en el versículo 17 que llegó a la conclusión de que esto era aflicción de espíritu también. Dice el 18: porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Y pareciera este libro siempre tan controversial que es controvertido, porque la Biblia nos dice que adquiramos sabiduría, que adquiramos inteligencia. Al final vamos a ver a qué se refiere esto. Pero repito que al buscar él la satisfacción de la vida a través de la sabiduría, vio que había aflicción de espíritu, molestia y dolor. Y mire por un momento, solamente un ejemplo. Imagínense en esta hora, en este tiempo de las especialidades, un doctor especialista en cirugía del dedo meñique, de la mano izquierda, con todo el conocimiento que tiene, resulta que le surge que su hijo tiene un tumor cerebral. ¿Usted cree que no va a ser dolor, que no va a ser aflicción de espíritu el saber que él no puede hacer nada por su hijo? Entonces él vio que a través de la ciencia no había satisfacción. Dice 1 Corintios 8:2: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Entre más estudia la gente, más se prepara, pues se da cuenta de que cuán poco sabe de muchas cosas. También encontró en esto de la sabiduría, ahí en el 2, del 12 al 16, fíjese lo que dice. Dice: después volví yo a mirar
para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Porque, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como a la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Y dice, aborrecí por tanto la vida, lo que ya habíamos leído. Entonces, a través de la sabiduría, él ve que tanto el sabio como el necio van a morir. Esta es una estadística infalible. De cada 100 personas que nacen, 100 personas mueren. Y él llega a esa conclusión. Pero hay otra aún peor, que está del 19 al 21. Fíjese, dice, estamos en Eclesiastes 2, 19 al 21. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió por tanto a desesperarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Él se dio cuenta que todo lo que él había logrado hacer a través de su conocimiento, de su sabiduría, a lo mejor llegaba a tomar posesión de lo que él hiciera el hombre más necio sobre la tierra. Y eso en nuestra experiencia vivencial hemos sido testigos. Cuántas fortunas hechas con tanto esfuerzo, con tanta sabiduría, vienen a ser destruidas por un necio que se quedó a cargo de ellas y vio que era una vanidad muy grande y un mal muy grande, muy desilusionante. Y repito, pero entonces, ¿por qué la Biblia dice que adquiramos sabiduría, que adquiramos inteligencia? Eso lo vamos a responder al final, pero así de primera instancia pareciera realmente que sí, que la Biblia se está contradiciendo. También dice este pasaje que él quiso buscar la satisfacción a través de los placeres. Y vamos a leer de los versículos, capítulo 2, versículos 1 al 3. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasacar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necesidad, hasta ver cuál fue el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupaban debajo del cielo todos los días de su vida. Entonces, a través de los placeres que él buscó, la alegría, el gozo, el vino. Algo muy interesante que dice aquí del vino, hermanos, es que dice que lo hizo sin perder el control. Mire cómo lo traduce ese versículo 3, la traducción del lenguaje actual. Hice luego la prueba de beber mucho vino y de cometer las más grandes tonterías. Quería ver qué de bueno le encuentra a la gente a sus pocos años de vida en este mundo. Pero hice esto
sabiendo lo que hacía. Nunca perdí el control de la situación. Esto es, sí buscó en los placeres, pero no se convirtió en alcohólico. Cuando dice que probó en el vino y dice que siempre tuvo el control de la situación. En nuestra versión dice con retención de la necedad. Entonces no fue porque pudieran decir, pues yo voy a experimentar y me vuelvo alcohólico. No se refiere a eso. También dice que tuvo ahí en el 2.7 que compró siervos, siervas. Tuve siervos nacidos en casa. Tuve posesiones grandes de vacas, de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos. Entonces, a través de los placeres, imagínense, hermano, él no tenía que comprar boletos para un concierto, él tenía cantores, cantoras, todo el dinero que usted se pueda imaginar, o sea, todas las cosas que ciertamente, como veremos después, producen alegría, pero el exceso en el que él la tuvo no le dio una vida plena como muchos de nosotros creemos. Si solamente tuviera el dinero suficiente, si solamente tuviera las situaciones adecuadas, yo sería muy feliz. Pero vemos que esto no es así. Dice también que lo buscó a través del trabajo. Antes de ver cómo buscó a través del trabajo esa satisfacción, quisiera retomar ahí en la lectura de nuestro pasaje, en el 2 del 9 al 10, para que veamos eso que dice tan tremendo. Dice, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte en toda mi faena. Me impresiona esa frase. No se negó nada, tuvo de todo en abundancia, y esa fue su conclusión, que todo era vano. Ahora sí seguimos y vemos de los versículos 4 al 6 lo que hizo. Estamos en el capítulo 2, lo que él encontró a través del trabajo. Me gustaría mucho que atendieran bien a esos posesivos y a esos plurales. Dice, engrandecí mis obras y edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. ¿Qué cosa les decía que atendiéramos al posesivo? Mis obras, mi casa, mis viñas, mis huertos, me hice. Y no fue una obra, fueron obras, casas, viñas, huertos, jardines, árboles. Todo eso nos habla de que hizo su trabajo para su propia gloria. De hecho, por ejemplo, el templo del Señor lo hizo en 7 años, pero en su casa se tardó 14 años. Hizo todo ese trabajo para producir en él satisfacción. No eran obras sociales, eran para él, y eran extensas, abundantes.
Pero dice del 18 al 23 del capítulo 2 de la siguiente manera: aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro. Y quién sabe, ya lo habíamos leído, si será sabio o necio el que se ensoñará de todo mi trabajo con que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Todo lo que él pudo hacer, porque era un trabajo colosal, hacer lo que acabamos de leer, sus casas, sus viñas. Me impresionaba mucho esto de los huertos y los jardines. Yo sé que a muchos de nosotros nos llama la atención ver esos jardines hermosos y que decimos, ¿cómo no tengo un espacio grande para hacerlo? A lo mejor yo sería más feliz si tuviera muchos árboles. Hermanos, nada de esto pudo satisfacer el anhelo ese de plenitud que todos los hombres tenemos. Y al final ese versículo 24 al 26, donde él dice, bueno, voy a disfrutar lo que tengo, pero también dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre con su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios y ciertamente el disfrutar, ¿verdad?, de lo que ya trabajamos. Y luego continúa diciendo, ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Pues ciertamente nosotros contestamos nadie, porque al hombre que le agrada a Dios le da la sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. En síntesis, hermanos, todos estos cosas tan valiosas que pudiéramos ver que él tuvo, no saciaron su alma. Pero bueno, entonces, ¿qué aprendemos de esto? Que no vale la pena nada de lo que hagamos aquí. No, hermanos, nosotros vamos a ver por el contrario, que todas esas cosas que él no disfrutó fue porque eran su prioridad, porque él en esas actividades que hizo pretendía encontrar satisfacción, una satisfacción, hermanos, que definitivamente no están de este lado del sol. Esa satisfacción solamente la puede dar Dios, el cual dice que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra, en él hay descanso, en él hay paz. Pero pudiéramos decir, pero él está en el cielo. Sí, pero recordamos que él, sabiendo que nunca lograríamos encontrar nada sin su presencia, tuvo pues la gracia abundante para el ser humano de enviar a Jesucristo a esta tierra. El Dios mismo encarnado no nos dejó expensas de nuestra inutilidad para estar satisfechos, sino que mandó a su Hijo, Jesucristo, que dice ahí en 1 Corintios 1:24 que Jesús es poder de Dios y sabiduría de Dios. Nada, hermanos, nada, por tanto, puede convertirse en sustituto de Dios. Solo Cristo satisface y da plenitud al ser humano. En Juan 10:10 él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, y reconocemos que necesitamos esa sabiduría que nos dice que la busquemos, encontramos ahí en Santiago 3:17, fíjese la diferencia. La sabiduría de Dios es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buen fruto, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, es diferente, hermanos, tener sabiduría que viene de parte de Dios
a buscar la sabiduría en nuestras propias fuerzas. Esa sabiduría sí satisface, sí es plena. Los placeres, hermanos, los placeres también son algo que Dios nos ha permitido, y cuando Él es el centro de la vida, cuando Él es el que ha llenado nuestra vida y nos ha satisfecho, entonces sí, hermanos, todo lo que hacemos, como dice la palabra del Señor, ahí en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué cambio y qué no sé cómo decirles, hermanos, pero cuando Él es el centro, todo lo que Él nos permite hacer, el trabajo es una bendición, y de hecho lo hemos contactado cuando hemos tenido algún impedimento para trabajar, ya sea por enfermedad o por despido. Vemos cómo el trabajo es una bendición cuando está supeditado, hermanos, cuando es hecho con gratitud a Dios, no cuando es el centro de la vida. ¿Cuántos hogares han sido destruidos por esa adicción al trabajo que se tiene en este tiempo? Pero repetimos, si nosotros hacemos ese trabajo agradeciéndole a Dios, y como ya hemos visto en algunos estudios, lo hacemos sirviendo a la gente, entonces es grato, entonces sí da satisfacción, los deleites, el trabajo, la sabiduría, el conocimiento. Hermanos, no podemos dejar que nada de eso ocupe el lugar de Dios. Si usted está pretendiendo encontrar su plenitud y que de usted corran ríos de agua viva a través del trabajo, de los placeres, de las riquezas, nunca lo va a lograr. Gracias a Dios por esta palabra. Gracias a Dios por tener nosotros el canon completo. Yo siempre pienso, bueno, los antiguos, ¿verdad?, que no tenían toda la Biblia, pues hasta cierto punto los disculpamos por esas sensaciones que tuvieron, pero nosotros no lo podemos hacer, hermanos. Nosotros en Cristo estamos completos. Y recordamos nuevamente, a veces pudieran decir, ay, otra vez nos va a decir, en esta tierra somos pasajeros y somos peregrinos, vamos de paso. Nada de este mundo puede satisfacernos aparte de Dios. Gracias a Dios por Jesucristo. Es una frase que debiéramos conscientemente repetir cada día. Gracias a Dios por Jesucristo, porque en Él estamos completos, en Él estamos saciados, en Él podemos disfrutar los logros que Él nos permita, y también somos felices cuando a lo mejor no alcanzamos los logros tan fácil como otras personas, pero todo lo que tenemos, hermanos, es de agradecer. La vida de Cristo sacia cualquier necesidad de superación que podamos tener. Somos sus hijos, somos su real sacerdocio, somos una nación santa y todo lo que usted ya sabe que somos en Cristo. Gracias a Dios por su don inefable. Dios les bendiga.